Hay pueblos donde el silencio pesa más que los rezos, donde la tierra no quiere hablar de lo ocurrido, porque lo que ocurrió manchó sus raíces con sangre. En uno de esos pueblos, perdido entre los cerros polvorientos de Tamaulipas, nació una leyenda, la de una mujer que dijo ser una diosa, una mujer que convirtió a una comunidad entera en su secta personal, que bebía sangre humana en rituales de medianoche y que hasta el día de hoy sigue siendo recordada como la suma sacerdotisa de la sangre. Su nombre, Magdalena Solís. Hierbabuena, un pequeño poblado enclavado en la Sierra Madre Oriental, cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. A principios de los años 60 era un lugar aislado, pobre, donde la fe y la superstición caminaban de la mano. Los habitantes eran campesinos humildes, profundamente religiosos, pero también temerosos de los brujos, los curanderos, los espíritus del monte. En esa época, los límites entre lo divino y lo pagano eran borrosos, y es ahí donde comenzó una historia que parece salida de una pesadilla. Dos hombres, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, buscaban dominar el pueblo. Querían poder, dinero, obediencia, y sabían que la gente hambrienta y desesperada creía en milagros. Así que inventaron uno. Comenzaron a predicar que los dioses aztecas regresarían para salvar al pueblo y que ellos eran sus mensajeros. Les prometieron prosperidad a cambio de obediencia y de sacrificios. Primero animales, después objetos de valor, pero necesitaban algo más grande, algo que consolidara el mito. Necesitaban una diosa. Magdalena Solís era una joven prostituta de Monterrey. Junto con su hermano Eleazar, fue contratada por los Hernández para interpretar a la reencarnación de la diosa azteca Coatlicue, madre de los dioses, símbolo de la fertilidad y la muerte. Cuando la vieron aparecer envuelta en túnicas blancas y cubierta de humo de incienso, el pueblo se arrodilló. Su voz resonó entre los cerros como si el mismo infierno la acompañara. Yo soy la sangre que alimenta al sol, y ustedes me pertenecerán hasta la eternidad. Al principio todo era teatro, pero pronto algo cambió. Magdalena comenzó a creer en su propio papel. Su mirada se volvió fría, sus palabras mandatos divinos. Ordenó rituales nocturnos en cuevas, donde los aldeanos se reunían en círculos alrededor del fuego. Los Hernández la obedecían, y el pueblo, hipnotizado, ofrecía sacrificios para alimentar a la diosa. Primero animales, luego humanos. Los cuerpos eran desangrados frente
a un altar improvisado y la sangre se vertía en copas de barro. Magdalena y sus fieles la bebían, convencidos de que adquirían el poder de los antiguos dioses. A veces, los sacrificios eran castigos, campesinos que dudaban, mujeres que no creían, forasteros que hablaban demasiado. Se dice que las víctimas eran golpeadas con látigos y que su sangre servía para nutrir al sol y mantenerlo brillante. Lo que comenzó como un rumor terminó atrayendo la atención de las autoridades. En 1963, un joven llamado Sebastián Guerrero, curioso y escéptico, decidió investigar lo que realmente ocurría en Yerbabuena. Una noche, escondido entre los matorrales, presenció algo indescriptible. Vio una ceremonia, una docena de personas alrededor del fuego, cuerpos desnudos pintados con sangre, y en el centro Magdalena Solís, vestida con una túnica roja, sosteniendo un cáliz oscuro. Lo que el joven presenció lo marcó para siempre. Corrió a denunciarlo a la policía, pero nunca llegó a destino. Días después, fue hallado decapitado y colgado en un árbol. Su muerte confirmó las sospechas. Lo de Yerbabuena no era una simple secta, era una carnicería ritual. La policía montó un operativo. Cuando llegaron al pueblo, los habitantes los recibieron con cánticos. Estaban fuera de sí, convencidos de que eran parte de una profecía divina. Los agentes encontraron restos humanos, altares manchados de sangre, huesos dentro de vasijas y símbolos pintados con carbón. Al centro del templo improvisado, una imagen tallada del sol, y frente a ella, el lugar donde la diosa bebía la sangre. Cuando arrestaron a Magdalena Solís, ella no mostró miedo, solo sonrió y, según los informes, dijo algo que heló la sangre de los agentes. ¿Miedo? ¿De qué temen ustedes? El sacrificio apenas comienza. El caso conmocionó a todo México. Los periódicos la bautizaron como la sacerdotisa de la sangre. Fue diagnosticada con trastorno psicótico y condenada a prisión junto con su hermano Eleazar. Los sobrevivientes del culto hablaban de noches en que las montañas vibraban con los cánticos, de apariciones, luces rojas en el cielo y una sensación de que algo aún vigilaba el pueblo. Los Hernández, los iniciadores del culto, fueron encontrados muertos dentro de las mismas cuevas donde comenzaron los rituales, sus cuerpos drenados de sangre. Años después, Yerbabuena se desplomó. Muchos huyeron, otros murieron sin jamás hablar de lo que vieron, pero los pocos que quedan dicen que las cuevas siguen ahí, escondidas entre la maleza. Si te atreves a entrar, puedes escuchar el eco de rezos antiguos y el murmullo de una voz femenina repitiendo: la sangre alimenta al sol. Algunos investigadores paranormales que visitaron el lugar aseguran haber sentido
una presión en el pecho, haber escuchado pasos y voces sin cuerpo. Uno de ellos incluso afirmó que una sombra femenina lo siguió hasta su auto. Magdalena Solís murió, pero su culto no. La idea de que la sangre da poder sigue viva, oculta entre las sombras de las montañas, entre los susurros de los pueblos que el tiempo olvidó. Tal vez la verdadera maldición no fue la que ella invocó, sino la que dejó sembrada en las mentes de quienes la siguieron, porque hay dioses que no mueren, solo duermen y despiertan cuando alguien vuelve a ofrecer sangre.